muy valioso el aporte que se hizo por allá, bastante interesante. Sí, hubo una buena recepción por parte del público, gente muy interesada en los temas ambientales. Ahí vamos, sí. Entonces, ahí vamos. Próximamente le va a llegar seguramente su certificado de participación, mi estimado Pedro. Estuviste Ah, qué allí bien, qué bien. acompañándonos. Gracias. Bueno, está John Alejandro Franco Ruiz. Buenas noches, John Alejandro. Bueno, vamos a esperar unos 5 minuticos. Les agradezco que estén aquí conectados por su cumplimiento, su amabilidad por estar en este espacio. Compartir algunas ideas sobre el tema del carácter modificado de la vida humana, una categoría muy importante dentro de la bioética, en especial desde de la perspectiva de Hans Jonas, uno de los discípulos pues, más distinguidos en la bioética que tuvo Martin Heidegger. Entonces, la charla de hoy pues vamos a hablar justamente de estos dos grandes de la filosofía contemporánea y particularmente desde su mirada eh, muy específica sobre la relación con la técnica, ¿no? Que creo yo que es uno de los temas más importantes y sustantivos de la bioética. Entonces les agradezco por su puntualidad. Esperemos entonces unos 2 minuticos a ver si se integran más personas a esta dinámica de charla virtual. Les agradezco por su puntualidad. Entonces, 3 minuticos. Gracias. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a dar inicio a esta charla del curso de bioética para el periodo 2033. Entonces, queda la grabación. Yo me he tomado el atrevimiento de grabar la sesión. Entonces, pues espero que pues podamos conversar al final de la charla sobre los temas que vamos a proponer. Entonces, en esta sesión de he titulado El carácter modificado de la vida humana. Fue Conferencia Bioética, UNAD, Juan Sebastián Bayón Rodríguez, 2006-2025. Entonces, como les venía diciendo,
pues una de las cuestiones determinantes al momento de pensar la bioética alude al tema de la relación entre seres humanos y técnica. Digamos que esa es una idea que yo he venido descubriendo dentro de mi proceso académico y de formación también en la UNAD, porque pues uno que es tutor en este espacio académico, pues también va aprendiendo cosas de ciertas dinámicas de aprendizaje a través de la virtualidad, justamente. Entonces, una de mis preguntas constantes en este escenario educativo y profesional y pues laboral también es, bueno, ¿cómo nos relacionamos con la técnica? Eh, ¿qué, qué significa pensar desde el ámbito de la virtualidad? ¿Qué significa hacer filosofía desde el ámbito de la técnica, ¿no? Entonces, para ese efecto, pues me he atrevido a proyectar algunas escenas de una de las películas tal vez más emblemáticas que tenga el cine contemporáneo, que sería pues La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, que pues obviamente está basada en una novela que se titula así La Naranja Mecánica. Entonces, pues quisiera que viéramos unas tres escenas que yo considero que son relevantes para poder pensar cómo emerge de alguna manera la técnica en un contexto específico que sería el contexto contemporáneo, ¿sí? Entonces, básicamente estas escenas yo las uso como pretexto para pensar esto justamente de por qué emerge esa preocupación tan digamos, tan latente de las sociedades contemporáneas respecto de la tecnología, la técnica, y bueno, pues quiero que veamos esas escenas a ver cómo nos va. Entonces, empecemos a mirar eso. La primera escena. Me dicen si tienen sonido, si eso. No, de momento no tiene sonido. Ah, ¿de momento no escuchan? No. Ah, bueno, espérate, y si hacemos una cosa mejor, yo les pongo la escena en el chat y la escuchan, ¿sí? Puede que cambie mejor Eso, la cosa. vale. Así mejor, ¿cierto? Así es mejor. Entonces yo dejo de compartir un momento y entonces más bien ustedes la miran, la primera escena me gustaría que la miraran. Primero pues la ven, ahí se las estoy compartiendo. Si quieren, abran esa primera escena y les damos unos que 2 minuticos para que la contemplen, la miren y vayan pensando la pregunta de, bueno, ¿por qué? ¿Cuáles serían las motivaciones por las cuales las sociedades contemporáneas recurren a la técnica? Sería como la primera pregunta. Entonces, vean por favor la escena. La primera y la segunda escena me gustaría que la vieran, digamos, de corrido, porque están conectadas. Entonces, em, también les voy a dejar esta segunda escena para que la revisen. ¿Cuál es mi ingrediente secreto? Mi nevera Electrolux. Electrolux for better living. Lo siento, pero por lo general. Bien. Entonces va aquí la segunda escena, también que la vean pues, muy en conexión con la primera, ¿no? Seguramente ustedes ya conocen el relato, entonces lo mismo, la misma inquietud, bueno, ¿por qué aparecerá la técnica en las sociedades contemporáneas? Pensando que una sociedad, un modelo de sociedad contemporánea es el que se narra en La Naranja Mecánica. Entonces les damos 5 minutos para poder apreciar estas escenas y luego ustedes me cuentan. Gracias. Listo, ya va.
Listo, profe. ¿Listo quiere decir que ya lo vieron? Sí, sí, la que hay ahí sí. Ah, bueno. Y entonces, Epa. ¿cómo fue? No, pues, clásico, tradicional. Stanley Kubrick, el plano alejándose ahí, y todos drogados ahí, y la hiperviolencia, ¿no? Yo conocía esa novela está escrita como con palabras en ruso. Sí, sí, resulta que la novela tiene una cosa con el lenguaje porque introduce como unas palabras, sí, pareciera que fue una combinación de ruso y de cosas, pero creo que eso también hace parte un poco de la estética que propone el novelista, ¿no? Sí, sí. Como un futuro soviético. Como un futuro soviético, ¿cierto? Bueno, la segunda escena, que ya es una cosa como más, creo que esa es cuando le dan la paliza al intelectual. Uy, qué gonorrea de escena. Terrible, perdón. Sí, una escena horrible. Una escena Sí. horrible, pero entonces, figúrate, entonces ahí tenemos ya un contexto, ¿no? Sí, Tenemos pero un contexto. usted lo pone por el tema de la técnica, ¿no? Sí, yo le tengo una intencionalidad y es justamente el tema de la técnica, ¿no? Porque fíjate que vuelvo a compartir pantalla eh, para ver un poco la presentación. Em, digamos que eh, a mí me llama la atención de la película, de las, bueno, en general todo el relato de la Naranja Mecánica que nos propone Stanley Kubrick es propiamente el relato de unos jóvenes que de alguna manera integran lo que serían unos indisciplinados sociales, ¿verdad? Y entonces estos indisciplinados sociales de cierta forma, digamos que perturban un modelo social. A mí me llama la atención la escena, pues hay varias escenas de violencia que tienen estos muchachos, pero me llama la atención particularmente esta porque pareciera que lo que atacan es justamente como la sociedad letrada, ¿sí? Mm, como la filosofía y las ciencias humanas, ¿sí? Entonces, a mí me llama la atención que el indisciplinado social de alguna manera quiere como acabar con eso. Por lo menos eso se muestra en ese relato de la naranja mecánica. Y luego, Y de pronto no es como una misantropía. O sí, sea, sí, pues como un odio que pretende hacer desaparecer a la humanidad y a uno mismo, ¿no? Pues como un misántropo, lo puedo decir fielmente. sí, yo creo que también puede ser leído desde esa manera. Hay una suerte de misantropía también. eh, inclusive hay una misología, como llamaría Platón en la República, los misólogos, los que odian la razón, las razones, los motivos. Entonces, los odiadores de la razón se comportan, digamos, con violencia. Entonces, digamos que eso es lo que nos muestra. Pero hay otra escena también muy interesante en la misma Naranja Mecánica, aquí dándonos más y contexto. Te la voy a compartir, Pedro, que yo sé que a vos te gusta el cine. Y entonces, mírate esta escena y podamos analizar un Ponla poco. ahí, ponla ahí mismo así no haya audio. Ponla y la reproduces ahí mismo. ¿Ah, sí? Sí, no Bueno, importa que no haya audio. no, es que yo sé que se puede con el audio. Me toca mover una cosa ahí ¿en el qué? No me está dejando. Tan raro. No me está dejando. Espérate, yo me salgo un momentico del compartido. Ah, ya ahora sí me dejó. Con Google Workspace llegas de forma más profesional a tus clientes. Ahí sí. ¿Ahí Crea están una cuenta de escuchando? Gmail con tu dominio y deja Sí, que tu negocio pero hable no por estoy ti. Pero viendo no nada. es.
Es simple. Es profesional. Buenos días, Charlie. ¿Cómo está, doctora? No, esta vaina de la técnica, y nosotros hablando es que de la técnica y nos queda grande. Espérate que yo sé que hay una forma. ¿Ahí están Buenos escuchando? días, Alex. Soy la doctora Brano, la asistente del doctor Brodsky. Sí. Buenos días, señora. ¿Sí? Lindo día, ¿no cree? Sí, así es. ¿Puedo tomar Sí. esto? Listo, entonces, mírate esta escena por... ¿Cómo te sientes esta mañana? Bien, bien. Qué bueno. En unos minutos verás al doctor Brodsky y comenzaremos tu tratamiento. Tienes mucha suerte de haber sido elegido. Ya lo sé, señorita. Y estoy de verdad muy agradecido con todos. Seremos amigos, ¿no es así, Alex? Eso espero, señorita. ¿Para qué es la inyección? ¿Van a dormirme? Oh, no, nada de eso. Entonces, tal vez son vitaminas. Algo parecido. Estás algo desnutrido, así que te inyectaremos después de cada alimento. Gira a la derecha y por favor aflójate el pantalón de la pijama y bájalo hasta la mitad. Con exactitud, ¿cuál será el tratamiento que vamos a seguir? En realidad es muy simple. Te mostraremos algunas películas. ¿Tal vez como ir al cine? Sí, algo así. ¡Qué bueno! Me encanta ver las viejas películas muchas veces. Y claro que vi películas. Donde me llevaron, hermanos, no era una sala de cine como las que yo conocía. Me pusieron una camisa de fuerza. Y en la Gulliver me pusieron un aparato con cables que parecían huir alejándose de la cosa. Me pusieron unas tenazas y algo como párpados en los ojos para por más que quisiera cerrarlos, no importando que no pudiera. Me parecía un poco loco esto, pero los permití hacer todo cuanto quisieran. Si iba a ser un joven Malchik libre de la noche a la mañana, haría lo que fuera, oh hermanos míos. Estuvo muy buena. Una pieza profesional de cine, como si hubiera sido hecha en Hollywood. El audio era un verdadero horror show. Podías sludge y los gritos y los lamentos de forma muy real, retratando al mismo tiempo la respiración jadeante del tochoqueo de los Malchiks. De pronto, sin demora, nuestro querido y viejo amigo, el vino rojo. Rojo, que es el mismo en todas partes, como si fuera la gran firma, comenzando a fluir. Es hermoso. Es delicioso como los colores del mundo real solo parecen reales cuando se vidie en la pantalla. Mientras veía y miraba eso, comencé a darme cuenta de que no me sentía muy bien. Eché la culpa a la alimentación y a las vitaminas. Y traté de olvidar eso concentrándome en la siguiente película. Era una escena en donde a una joven de Bochka le hacían el viejo metesaca. Primero un Malchik, luego otro y otro. Cuando llegó el sexto o séptimo Malchik que apareció en juego riendo y jugueteando, comencé a sentirme verdaderamente mal. Podía cerrar los lacis. Y aunque traté de mover las bolas de mis lacis, no pude escapar de la línea de fuego de esa película. ¡Déjame levantarme! ¡Quiero vomitar! ¡Denme algo para vomitar! Muy pronto la droga hará que el sujeto experimente una parálisis aparentemente mortal, unida a un profundo sentimiento de terror y desamparo. ¡No soporto! Un sujeto de pruebas anteriores lo describió como parecido a la muerte, una sensación de ahogo. ¡Creo que voy a vomitar! Y es durante este periodo que los
encontrado que el individuo lleva a cabo sus más gratificantes asociaciones entre su ambiente de catastrófica experiencia y la violencia que está observando. El doctor Brodsky está muy complacido contigo. Has respondido muy positivamente. Desde mañana habrá 2 sesiones, por supuesto, por la mañana y por la tarde. ¿Tendré que pedir 2 sesiones en un solo día? Imagino que te sentirás un poco débil al final del día. Pero tenemos que ser estrictos. Tienes que curarte. Fue horrible. Claro que es horrible. La violencia es algo horrible, en serio. Es lo que estás aprendiendo. Tu cuerpo lo hace. Lo que no entiendo es por qué sentí náuseas de la forma en que sentí. Nunca me sentí mal anteriormente. De hecho, sentía lo opuesto. Es decir, haciéndolo o mirándolo, sentía un auténtico horror show. Te sentiste mal esta tarde porque estás mejorando. Mira, cuando estamos sanos, respondemos a la presencia del objeto con miedo y asco. Tú comienzas a curarte y es todo. Mañana a esta hora estarás aún más saludable. Me senté como un mal chico vidente en mi silla de tortura mientras seguían pasándome escenas de ultraviolencia en la pantalla. Ya no tenía el audio habitual, hermanos míos. El único sonido era música. Entonces comencé a notar que todo el dolor y el asco era por esa música que crujía y retumbaba. Era el cuarto movimiento de la 9ª sinfonía de Ludwig van. ¡Basta, por favor, se lo ruego! ¡Es un pecado! 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 ¿Pecado? ¿A qué te refieres con un pecado? ¡Eso! ¡Usa la CIA Ludwig van! ¡Él no hizo daño a nadie! ¡Beethoven solo compuso música! Alex, ¿te refieres al fondo musical? ¡Sí! ¿Habías oído antes a Beethoven? ¡Sí! Así que te gusta la música. ¡Sí! No puedo ayudar. Pues este es el elemento de escarmiento. El director estará muy complacido. Lamento, Alex. Todo esto es por tu bien. Deberás tenernos paciencia. ¡No es justo! ¡No es justo que sientas asco al escuchar al maravilloso, maravilloso Ludwig van! Debes aceptar esto, muchacho. La decisión fue tomada totalmente por ti. ¡No necesita continuar más! Probado que toda esta ultraviolencia y asesinatos están mal, muy mal, terriblemente mal. He aprendido mi lección, señor. Ahora veo lo que nunca antes había visto. Estoy curado. ¡Alabado sea Dios! Aún no estás curado, muchacho. Pero, señor, señorita, he visto lo que está mal. Está mal porque va en contra de la sociedad. Está mal porque todos tienen derecho a vivir felices y caerse en un colchón o una puñalada. No, no, muchacho, deja eso en nuestras manos. Pero alégrate porque en unas semanas, de la noche a la mañana, serás libre.
¿Te has dado cuenta de lo rápido que está cambiando el mundo? La inteligencia artificial y el machine learning ya no son el futuro. Están transformando todo a nuestro alrededor. Desde apps y Listo, hermanito. ¿Lograste apreciar esa parte? Tenaz. Sí, claro. Bueno, digamos que, o sea, palabras más, palabras menos. Hay una concepción misantrópica, como tú señalabas, una suerte de pesimismo antropológico y pretextando ese pesimismo antropológico de alguna manera, la técnica emerge como una forma de modificar la vida humana. Y es a eso a lo que de alguna manera llega Hans Jonas, que es discípulo de Heidegger, a la idea de que la técnica de alguna manera, o sea, que la ética, es decir, la reflexión ética, ya no se puede pensar como antes. Justamente, es decir, antes la ética se pensaba como una idea, digamos, hay una idea de bien a la cual hay que perseguir, que hay que alcanzar, una idea de la felicidad, una idea de la vida buena. Hay unos valores, o hay un sistema axiológico que nos permite alcanzar esa vida buena. Entonces, Hans Jonas va a plantear que eso, digamos, se va a trastocar radicalmente con el tema de la técnica. Entonces, la técnica irrumpe en las sociedades modernas y la naranja mecánica, pues, es un ejemplo perfecto de cómo la técnica irrumpe en los contextos modernos y, en particular, en el relato cinematográfico que nos plantea Kubrick, de cierta forma, ese pesimismo antropológico explica la aparición de la técnica como una manera de corregir, de alguna manera, el mal comportamiento. Entonces, claro, eso se hace, digamos, de una forma bastante radical. Digamos, de una manera podemos hablar de un condicionamiento operante, una suerte de conductismo, pero muy involucrado con la técnica, las imágenes, el mundo cinematográfico. Y de esa forma ir como creando un cambio de conductas, ¿no? Entonces, un poco mi intencionalidad con estas escenas de la película de Stanley Kubrick era pensarnos, bueno, cómo emerge la técnica como un relato, ¿cierto? Como un relato para modificar conductas. Ahora, eso filosóficamente, ¿de dónde viene? Claro, detrás de eso, pues hay una serie, digamos, de problemáticas que uno podría analizar, ¿cierto? Al hilo de la película de Kubrick, ¿no? Mm, Por ejemplo, si realmente es posible cambiar conductas a partir de un uso, digamos, racionalizado de una técnica y qué implicaciones eso tendría en un ser humano. Si realmente podría crearse un nuevo carácter, ¿no? Entonces, un poco, uno de los elementos destacables de un análisis así, digamos, de la naranja mecánica podría considerar los siguientes elementos. ¿Existe una crisis en el modelo social que experimentan los seres humanos en el proyecto de una sociedad futura? ¿En qué consiste esta crisis? ¿Qué papel juega la ciencia y la bioética en sus posibilidades para dar respuesta a la crisis que se vive en este modelo de sociedad? ¿Cómo las antropotécnicas, el biopoder y los dispositivos de control, que son unos lenguajes filosóficos muy propios de la escena contemporánea, pues antropotécnica, digamos, en la mirada de Peter Sloterdijk, por ejemplo, en un libro que se llama Haz de cambiar tu vida? El biopoder que conocemos en la perspectiva de Michel Foucault y todos los análisis un poco de las sociedades neoliberales. Y los dispositivos de control, que es un concepto que nace fundamentalmente de la antropología, de Clifford Geertz. Entonces, digamos que estos autores contemporáneos de cierta forma plantean cómo las técnicas irrumpen para modificar la vida, ¿no? Y de alguna manera, si es posible, crear nuevas conductas, ¿no? En ese sentido, digamos que la biotecnología, la bioética contemporánea, está pensando el tema del mejoramiento, que curiosamente es un concepto que aparece en la filosofía contemporánea. Se encuentra en Heidegger,
en respuesta a la pregunta ¿qué es la técnica? Pero también lo encontramos en estos autores, Sloterdijk, Foucault, Clifford Geertz. Entonces, digamos que allá va la cosa. Entonces, el contexto narrativo que nos invita a pensar la película de Kubrick bien nos puede ilustrar la idea de poshumanismo, que es un poco también un escenario teórico de la filosofía contemporánea desde el cual se piensa todos estos temas de la bioética, ¿no? El poshumanismo de alguna manera es una filosofía que piensa que el ser humano pues entró en una en un escenario de crisis y en ese escenario de crisis pues digamos que la cultura letrada también entra en un escenario de crisis. Entonces, por ejemplo, el fin de la filosofía como una conciencia crítica de la sociedad, por ejemplo, sería uno de los síntomas que surgen alrededor del poshumanismo. Y por eso, pues yo, de alguna manera, me llamaba la atención la escena esa de Kubrick, donde entran los pandilleros a la casa de este escritor y le dan una paliza. Ahí hay una crítica a la idea de que las razones puedan servir como conciencia crítica de la sociedad. El advenimiento de una red de técnicas y profesiones que tengan a su merced redes de agentes, que es lo que plantea Sloterdijk, Heidegger, Foucault y Latour, Bruno Latour. ¿Es posible justificar desde las ciencias humanas la eugenesia, por ejemplo? De alguna manera la eugenesia, la etimología de la palabra eugenesia tiene que ver con el buen gen, o los buenos genes. Entonces habría como que una suerte de eugenesia, de cierta forma, en la perspectiva de el tratamiento que se le hace a este personaje, Alex. La cultura ofrece instrumentos extrasomáticos y extragenéticos para modificar cuerpos, conductas, formas de pensar. Se da el paso de la autooperación hacia la operación por parte de los agentes. Esto implica el fin de la autonomía, de la libertad y de la autoconciencia. La biopolítica es el advenimiento de una técnica de gobierno que asegura la vida y la muerte de las poblaciones. Y, bueno, de una manera más radical, la biopolítica puede venir en tanatopolítica según el relato de Giorgio Agamben y toda su obra El Homo Sacer. Entonces, en este sentido, teniendo, digamos, este contexto de problematización, es decir, el relato que nos propone Stanley Kubrick con la naranja mecánica, lo que plantean estos autores de la filosofía contemporánea alrededor de la irrupción de la técnica y cómo la vida humana puede ser modificada a través de la técnica, pues a través de ese contexto pues se surge esta pregunta, ¿cómo la técnica moderna desoculta el carácter modificado de la vida humana? Desoculta porque pues esto pues lo tomo claramente desde la perspectiva de Martin Heidegger, ¿no? Quien es el que habla justamente de la técnica como una forma de desocultar. Y pues ahí vemos un poco esta cita de, de, la, de la respuesta a la pregunta ¿qué es la técnica? Tenemos esta frase, este argumento que propone Heidegger. Dice, la técnica no es simplemente un medio, ¿no? Porque alrededor de la técnica también hay toda una lectura instrumental, ¿no? O sea, la técnica sirve para, es un medio. Digamos que Heidegger va más allá y va a decir que la técnica es un modo de desocultar. Si prestamos atención a eso, entonces se nos abrirá un ámbito completamente distinto de la esencia de la técnica. Es el ámbito del desocultamiento, este es de la verdad al verificar. Esa cita la tomamos de Heidegger, la pregunta por la técnica, y consideramos que, digamos, dentro de esa historia del poshumanismo, pues Heidegger vendría a ser un autor emblemático, a pesar de que Heidegger pues terminó viviendo en la Selva Negra. Uno ve ahí fotografías de Heidegger prácticamente teniendo una vida campesina, pero en contraste pues tenemos todo el mundo de los piñones, las tuercas y toda esa vaina. El Tarzán de la Selva Negra. Señor, El Tarzán de la Selva Negra. el Tarzán de la Negra, Selva Negra, sí. Entonces, es curioso, ¿no? Porque Heidegger de alguna manera
propendía por un estilo de vida campesino al final de su vida y de su proyecto filosófico. Él propendió por ese regreso al bosque, ese regreso a la naturaleza, ese regreso también a un lenguaje más desde la perspectiva de lo campesino, de lo sencillo. Pero, pues el avance de la técnica dice otra cosa, ¿no? Entonces es un contraste muy interesante en la filosofía de Heidegger. Bien, entonces veamos la siguiente diapositiva que pasó con él. Así. Tenemos otra cita. Sigamos evocando ese gran texto que es la pregunta por la técnica de Heidegger. Y citemos un par de párrafos. Ahí mismo, muy cerquita a ese anterior, que nos hablaba un poco del desocultar, la técnica como una forma de desocultar una esencia, no simplemente un medio. Entonces dice Heidegger, el desocultar que domina la técnica moderna no se despliega en un producir en el sentido de toifois. El desocultar dominante en la técnica moderna es un provocar que pone en la naturaleza la exigencia de liberar energías, que en cuanto tal puede ser explotadas y acumuladas. Pero no vale esto también para el viejo Profe, molino de viento. ahí dice poiesis. ¿Cómo? Ahí dice poiesis. Ah, es poiesis. Ah, Sí, que no es como bueno, la en el sentido de poiesis. eso. Gracias, Pedro, por corregirnos. ¿Pero no vale esto también para el viejo molino de viento? No. Sus aspas giran ciertamente en el viento. En su soplar permanece inmediatamente abandonado. Pero el molino de viento no abre las energías de la corriente de aire para acumularlas. Por el contrario, una comarca es provocada en la exigencia de carbón y minerales. Lo que vos estabas diciendo en la charla allá en Cali, ponle cuidado. La tierra se desoculta ahora como región carbonífera. O sea, en tu caso allá en Jericó es como región de oro, ¿no? Tal cual, sí, Pedro, yacimiento de mineral. oro, ¿cierto? Tal cual, de oro, cobre. Entonces, el suelo como lugar de yacimientos de minerales. De otra manera aparece el campo, que el campesino antiguamente labraba, en donde labrar aún quiere decir cuidar y cultivar. Bonito este de Heidegger, ¿no? El hacer del campesino no provoca el campo. En el sembrar las simientes, abandona de la siembra las fuerzas del crecimiento y guarda su germinación. Entre tanto, la labranza del campo ha caído en la resaca del otro modo de labrar, que pone la naturaleza. La pone en el sentido de provocación. El campo es ahora industria motorizada de la alimentación. El aire es puesto dentro de la entrega de nitrógeno, el suelo por los minerales, el mineral, por ejemplo, por el uranio, este por la energía atómica que puede ser desintegrada para una destrucción o para unos usos pacíficos. Vea lo que está diciendo Heidegger, ¿no? Entonces, ese desocultamiento lo que nos muestra es justamente otros propósitos, que son los propósitos de la extracción minera, de la explotación, de la capitalización, de la financiarización, etc. Entonces, interesante pues esa mirada de Heidegger alrededor del tema pues eh, del, de la explotación de la tierra. Entonces, una historia de la Sí, filosofía yo posthumanista. diría, Sí, ¿qué querías decir? profe, como, pues que me parece curioso como que las determinaciones técnicas o científicas, o sea, Heidegger lo que hace ahí es como mostrar que las determinaciones técnicas no son meramente pues como acontecimientos, no sé, como externos, sino que modifican la visión o la experiencia del mundo que tenemos, ¿no? O sea, como que una vez se descubre, no sé, el cobre y se considera tan necesario el cobre para las actividades industriales y tecnológicas que de repente ya una montaña deja de ser una montaña y pasa a ser un yacimiento de minerales. O sea, como que
sí, esas determinaciones científicas pues modifican todo el sentido de las cosas que vivimos, pues de las montañas y de todo. Sí, totalmente. Pues Hay una lo modificación. que quiero decir es como que modifican es como un sentido vivo, pues no es algo que uno pensaría que modifica una máquina o una extracción. Uno diría, bueno, quizás sigue siendo una montaña, pero no es la misma montaña ya. Eso es lo que me parece curioso, que el mundo entero, pues, o el aspecto del mundo cambia totalmente y parece que la ontología misma fuera otra, ¿no? Sí, sí, claro, hay una nueva ontología posiblemente de la técnica, que digamos, la técnica cambia el paisaje y en ese sentido, pues, el ente ya no es lo mismo. Me parece también muy interesante esa lectura que propones. Y entonces por eso consideramos de que la pregunta por la técnica de alguna manera es una antesala a lo que se denomina hoy día como una filosofía poshumanista, ¿no? Poshumanista haciendo énfasis de que ya, digamos, la naturaleza humana, el ser, mm, lo divino, cambian fundamentalmente por esa época de la técnica, que va a ser muy bien leída por Hans Jonas, que es un autor que yo quiero involucrar más adelante, sobre todo porque él es el que propone el tema del carácter modificado de la naturaleza humana. Entonces, más adelante vamos a ir mirando un poco ese asunto. Entonces, pues Heidegger de alguna manera nos propone un nuevo lenguaje, ¿no? Eh, entonces, la técnica trae un nuevo lenguaje. Posiblemente en la novela de la naranja mecánica, ese lenguaje tenga que ver justamente con esas palabras en ruso que de alguna manera tratan de mostrar un poco el carácter distintivo que caracteriza a las sociedades modernas. Lo moderno tiene que ver con un lenguaje, el lenguaje de la innovación, el lenguaje de la transformación. Hay un algo técnico, ¿no? Y esa es una de las cosas que descubre Heidegger sobre la técnica, cómo la técnica va de alguna manera colonizando nuestra vida a través de una serie de palabras, ¿no? Transformación, descubrimiento, repartición, cambio, provocación, aseguramiento y dirección. Hoy tenemos otras todavía mucho más sofisticadas, ¿no? Instagram, Facebook, Twitter, iPhone. Entonces, esos lenguajes de alguna manera también plantean unas maneras distintas de entender la realidad y el ser humano. Entonces hay que ponerle atención un poco al lenguaje de la técnica. Y cómo ese lenguaje de la técnica no es un lenguaje, digámoslo así, desprevenido, no es un lenguaje aurático, sino que es más bien un lenguaje que va colonizando, que va de alguna manera expropiando y apropiando, ¿no? Es un lenguaje que de alguna manera va asumiendo que la realidad y el territorio puede ser nominado de otra manera y que en esa nueva nominación se ejerce un nuevo ámbito de control, un ámbito de dominación, ¿no? Y esa es también un poco la visión que uno encuentra en autores como Sloterdijk, Foucault o Allor Gehlen, ¿no? Conceptos como los de antropotécnicas, biopoder, dispositivos de control, son los que van asumiendo un nuevo ámbito de la vida, ¿no? Y, del aseguramiento de la vida. Ese es un argot técnico. Eso es una forma de entender la técnica, propone Heidegger. Pero una de las consecuencias de este lenguaje es la fagocitación ontológica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto de la fagocitación? Pues que de alguna manera, cuando entramos en relación con la técnica, eh, el ser humano se expone a una serie de conmensurabilidades, eh, a una serie de cálculos, a una serie de acciones que son eh, vigiladas, una serie de acciones que son cuantificadas. Entonces, en ese sistema de las cuantificaciones, pues se produce una fagocitación ontológica y pues eso a Heidegger le preocupa porque básicamente pues Heidegger es un pensador metafísico y la fagocitación tiene que ver justamente con la pérdida de la esencia. Entonces, eso fenomenológicamente es muy diciente, porque si la fenomenología es el método que nos permite entender que el ser humano es una esencia,
que las realidades que habita ese ser humano son esenciales. En este caso, la esencialidad es la vida, ¿no? El mundo de la vida, que es el tema de la bioética. Pues podemos decir que a través de la técnica hay un proceso de fagocitación, es decir, hay una pérdida de la esencia, hay un peligro ahí metafísico, es decir, la técnica es antimetafísica o la técnica es postmetafísica. Podríamos inclusive hablar de eso, de cómo a partir de la técnica, digamos, hay una desontologización de la vida humana y en ese sentido, pues fenomenológicamente, hay una nueva manera de entender lo existente, que ya no tiene que ver con lo esencial, ni con lo nouménico, ni con lo libre, ni con lo dignificante, sino que tiene que ver con otras cosas. Tal vez con lo constante, con lo permanente, con lo cambiante, con este nuevo argot de la técnica, ¿no? Entonces, eso también por ese lado, digamos, un análisis que podría no encontrar en la perspectiva heideggeriana. La técnica y la liberación de las energías. Entonces, claramente, como lo apreciábamos en esa cita ahí, en la pregunta por la técnica, la naturaleza se sirve como una manera también de liberar energías, ¿no? Y esas energías, pues, claramente tienen que ver con la explotación de recursos, y todo eso, pues seguramente, pues el coltan, lo que está pasando hoy, que el coltan es un recurso natural que se utiliza pues para la fabricación de laptops, iPads, celulares. Entonces ahí hay una cosa donde la tierra de alguna manera se sirve como un instrumento para crear estos dispositivos y de cierta forma también desesencializar la naturaleza, desesencializar la tierra. Entonces, claramente, pues para un metafísico, eso también es una cuestión ambiental clave, porque si la técnica tiene el poder, de cierta forma, de liberar estas energías, pues entonces ya perdemos una cierta idea del cuidado, como nos lo advierte Heidegger en el texto, ¿no? Entonces el mundo el mundo de la vida del campesino entra en peligro, justamente por la dinámica de la liberación de las energías. Y el mundo del campesino termina siendo un mundo cada vez más en peligro, ¿no? O sea, en otras palabras, si la fagocitación ontológica, que es la pérdida de la esencia del ser humano, es una cuestión que pone en riesgo la vida humana, pues también pone en riesgo de alguna manera la idea de lo rural, de lo campesino, eh, de lo popular también se va por ahí y entonces comienza otra vez este argot de la técnica a imponerse de una manera más contundente, ¿no? Entonces, el lenguaje de la técnica responde a la lógica mecanicista, que creo yo que también es otra caracterización también muy válida que propone Heidegger en la pregunta por la técnica. Y entonces, en esta fenomenología de la acción instrumental que propone Heidegger, se descubre de alguna manera que hay unas descripciones que responden a estas lógicas y que pues claramente fueron advertidas por el estructuralismo en la perspectiva de Foucault con el biopoder o en la de Clifford Geertz con los mecanismos de control. También la perspectiva de Sloterdijk o Gellén, Sloterdijk desde su propuesta de la antropotécnica, o Gellén con su idea del animal deficitario. Pues Gellén fue también un autor muy polémico también, y esa teoría del animal deficitario, pues de alguna manera también es muy propia de la antropología de Gellén, fundamentalmente, y que también bebe de las fuentes de la fenomenología. Recordemos que Gellén fue uno de los discípulos de Max Scheler, y Geller de alguna manera piensa que el ser humano es un animal deficitario y que por eso necesita de las instituciones, fundamentalmente de la técnica, para tratar de suplir su déficit. Por ejemplo, nosotros usamos gafas, los que tenemos dificultades con la visión, usamos lentes. Entonces,
de alguna manera somos animales deficitarios y por eso necesitamos de esta técnica que son las gafas o los lentes para poder ver un poquito más allá, ¿no? Entonces, claramente, pues nosotros necesitamos de la técnica. Entonces, estos autores de alguna manera plantean esta idea de que el lenguaje de la técnica responde a la lógica mecanicista y que de cierta forma, pues, eso responde también a una lógica de acumulación de capital y de explotación de la vida. Es decir, la lógica mecanicista del lenguaje de la técnica alimenta el sistema capitalista, que eso también es una lectura, pues, planteada por Heidegger. Y bueno, con esto también el afán por la novedad. Entonces, si la técnica es una provocación, el lenguaje de la novedad se encuentra a la vuelta de la esquina. En efecto, la tecnología muestra cómo la novedad es indispensable, ya que su forma de aparición responde al cambio permanente. Es decir, que su modo de estar en el presente es el de la constancia o, si se quiere, el de la renovación constante. La constancia desoculta la técnica como establecimiento, esto es como normalización del mundo a través del lenguaje de la producción y de la industria. Entonces, ese afán por la novedad, pues es también el afán del sistema capitalista por reinventarse cada vez más y de alguna manera instaurar este lenguaje de la novedad como una forma de ejercer control y dominio. Y claramente, pues el desocultamiento de la técnica responde a la lógica productiva de la industria, ¿no? Y eso también es un poco una de las ideas interesantes que propone Heidegger en la pregunta por la técnica, y es que ese desocultamiento de cierta manera muestra el proceder del sistema capitalista que hasta el sol de hoy pues ha sido así, ¿no? Cada nada pues los dispositivos tecnológicos se renuevan, se actualizan, se automatizan y eso es novedad. Y pues eso es lo que hace que el ser humano de alguna manera entre en esa dinámica también fagocitante de actualizarse y de renovarse. Entonces, pasemos un poco a la propuesta de Hans Jonas, 1903-1993. Este fue un filósofo alemán que es principalmente conocido por su influyente obra El principio de la responsabilidad, publicado en alemán en el año 79 y en inglés en el 84. Entonces, a mí me llama la atención que este Jonas, pues es uno de los discípulos de Heidegger, y me gusta mucho el planteamiento sobre él, de que él propone sobre la responsabilidad, porque tiene que ver mucho con la bioética, ¿no? Y un poco en la línea que hemos venido pensándolo desde la perspectiva fenomenológica, perspectiva ontológica, la crítica un poco a lo que desoculta la técnica. Jonas también hace parte un poco como de ese mismo lenguaje. Recordemos que Jonas pues, fue un discípulo de Heidegger y él de cierta forma pues propone una ética en los tiempos de la tecnología, ¿sí? Que me parece muy interesante. Y él propone, pues, por ejemplo, un imperativo categórico que no es el de Kant, ¿no? El imperativo kantiano obra de tal manera que tu acción particular se convierte en una ley universal. Es una de las formulaciones del imperativo categórico. Y Jonas la transforma ligeramente y él propone: actúa de forma que los efectos de tu acto sean compatibles con la permanencia de una vida humana genuina. Entonces, actúa para que tus actos en esta tierra no afecten negativamente a las generaciones no nacidas, por ejemplo. Entonces, Hans Jonas es un tipo que anda muy preocupado por el tema del futuro. ¿Cuál es el futuro de las nuevas generaciones? Y pues bueno, claramente, pues esa es una preocupación filosófica, bioética, que tiene toda la dignidad, que tiene todo el reconocimiento y que valdría la pena considerar justamente pues en esta lógica pues de esta disciplina filosófica que es la bioética, que trata de pensar justamente el principio de la vida, pero fundamentalmente ese principio de la vida en la perspectiva de cuál sería su continuidad, cuál sería su futuro. Entonces la responsabilidad, que es un concepto ético que propone Hans Jonas, de alguna manera trata como de ser usado como una forma de pensar una ética o una bioética como un saber futuro. Entonces, Hans Jonas
es el que propone esta idea de la modificación humana y tenemos una carátula del libro El principio de la responsabilidad, ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Entonces, pues claramente, pues esta obra tiene toda su importancia y su significación en la actualidad y sobre todo en los temas de la bioética, es decir, en los temas relativos a la eugenesia, relativos al aborto, relativos a la modificación genética, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pues la ciencia médica ha hecho avances notables en cuanto a estas situaciones humanas límite, por ejemplo, el suicidio asistido, la eugenesia, etcétera, etcétera, el aborto, claramente. Pero entonces, eso implica pensar un poco la técnica también, ¿no? Y es a eso lo que llama Hans Jonas el carácter modificado de la vida humana. Entonces, en los tiempos de la invención técnica, la revolución tecnológica y en el general en el contexto de las sociedades industriales y postindustriales, está sujeta a tres variables. Y ahí la ética tiene mucho que decir. Entonces, actuar moralmente no es una respuesta fija y esencial ante una situación específica. Ninguna acción ética, o sea, digamos, lo que está diciendo Hans Jonas, en el mundo de las sociedades técnicas, pues el saber ético, digamos que pierde un poco de fuerza, porque ninguna acción ética tiende hacia una idea absoluta y perfecta del bien moral. No hay un sistema determinado que permita definir los límites de la responsabilidad y no hay una respuesta moralmente fija y esencial ante una situación específica. Entonces, en este sentido es posible deducir que uno de los factores definitivos que prefiguran la acción ética en la actualidad es el siguiente argumento, y es que la técnica define el carácter modificado de la vida humana, ya que la naturaleza de las acciones técnicas en un contexto moderno está sujeto a la revolución científica, hoy día la revolución tecnológica, y un ejemplo de ello se produce en la invención de ciudades y complejos sistemas de mediaciones tecnológicas que alteran radicalmente la vida moral de las personas en la modernidad. Hoy día se hablan de ciudades inteligentes. Otro caso paradigmático se da con la intervención genética en la reproducción de nuevos seres humanos y el sentido eugenésico que tiene para la generación de la vida desde la perspectiva de la bioética. Entonces me llamaba un poco la atención este arbolito, ¿no? Yo lo encontré por Google. Eugenics, está en inglés, ¿no? Eugenics is the self-direction of human evolution. Y entonces hay una serie de ciencias que alimentan un poco este árbol, ¿no? Que está la biología, la genética, la fisiología, la antropología, la antropometría, la antropología, la geología, la arqueología, la etnología, la geografía, las leyes, la estadística, la política, la economía, la genealogía, la biografía, la sociología, ¿no? La religión, la psiquiatría, la medicina. Por ningún lado está la filosofía. Entonces, es muy interesante porque ver cómo la eugenesia es una disciplina seria que hay que prestar atención porque mire toda esa cantidad de disciplinas que están ahí alimentando este discurso, ¿no? Entonces, pues, obviamente, ese discurso justamente es el que está poniendo a prueba hoy la humanidad. Entonces, eh, otro argumento fuerte ahí en la propuesta de Hans Jonas tiene que ver con el primado de lo artificial sobre lo natural. Entonces, la vida humana en términos sociales se ha construido al margen de la relación con la naturaleza. A partir de esta premisa es posible inferir que la ética es una disciplina de la filosofía que tiene su origen en el ámbito de la vida humana, la cual se define del siguiente modo. Es la vida citadina, la que propicia un ambiente artificial que impela que los seres humanos se relacionen entre sí. Entonces resulta que Hans Jonas dice, vea, el problema de la ética es que la ética nace propiamente con las ciudades, ¿no? ¿Y las ciudades qué es? Pues es la imposición de la vida artificial sobre la natural, ¿sí? Entonces, yo nos va a decir, y eso también está en Aristóteles, en la política, inclusive en la ética Nicómaco. Dice, la ética nace en una vida, en un contexto de una vida social urbanizada, ¿no? Y entonces,
en un contexto de la vida social urbanizada, pues la prioridad es la felicidad individual de las personas. Entonces va a decir Hans Jonas que en esa ética de la felicidad individual o la ética de la vida buena, pues lo que único que va a surgir es una preocupación por el presente. Entonces, de alguna manera los seres humanos en las ciudades son egoístas y nunca están pensando un poco en el tipo de mundo que le va a quedar a las generaciones de los no nacidos. O sea, digamos, me interesa que Hans Jonas de alguna manera se asume radicalmente el Dasein heideggeriano. Se parece muy interesante. Recordemos que el Dasein de Heidegger es que el ser humano se encuentra arrojado al mundo, se encuentra de alguna manera eh, abandonado. Y esa es la cercanía que tiene el ser humano con la nada, ¿sí? O sea, el ser humano tiene una relación, digamos, abierta con la nada, básicamente porque está arrojado al mundo, está abandonado. Yo creo que Jonas sí se toma muy en serio ese concepto del Dasein heideggeriano y él lo sitúa un poco en el contexto de las ciudades urbanizadas, porque de cierta forma las ciudades urbanizadas quieren olvidarse de esa indigencia ontológica y entonces están ávidas de pensar el presente, ¿no? Del placer también en el presente, de la ganancia en el presente, de la riqueza en el presente. Hans Jonas cuestiona esa ética y dice, esa es la ética del presente. Y resulta que la ética tiene más sentido en la medida en que está pensando más bien la nada, o sea, el Dasein. Pero digamos que Jonas sitúa el Dasein en los no nacidos, o sea, en las generaciones futuras. ¿Ve? Entonces, él dice que la ética antigua y moderna, que están pensando el tema del presente, del bien a corto plazo, dice Jonas, pues es una ética antropocentrista, ¿no? Entonces, la ética civilizatoria es una ética antropocentrista. Entonces, cuando la vida social se concentra en las ciudades, se produce un olvido y de cierta manera se practica una suerte de violencia contra la naturaleza. Frente a esta realidad social surge un enfoque ético que la fundamenta y la cual promueve la vulneración de la vida en la naturaleza. Este enfoque ético puede ser caracterizado del siguiente modo: el enfoque antropocentrista. Dado que la acción humana tiene como fin la realización de un bien presente y deseable, es natural que la ética se convierta en el fundamento filosófico del egoísmo y el ascetismo moral de la persona humana. Bajo el ideal de la felicidad humana se ha sacrificado la vida de la naturaleza y lo que es peor, se ha puesto en riesgo el mundo para las futuras generaciones. Según Hans Jonas, cuando la tecnología se convierte en una vocación de la humanidad y donde el Homo faber se sitúa por encima del Homo sapiens, las acciones responsables ya no son acciones individuales, sino que estas tienen otro tipo de implicaciones. Entonces, acá hay un elemento muy interesante a rescatar y es que para Jonas, al interior de la misma ética y de la filosofía, hay toda una discusión profunda sobre el antropocentrismo, la ética civilizatoria y cómo de alguna manera todos esos discursos sobre la vida buena en la perspectiva de los epicúreos, aristotélicos, platónicos, bueno, todas esas éticas, incluyendo también la ética espinosista, la ética kantiana, son éticas del presente y son éticas que no están pensando el Dasein, digamos, para seguir un poco con la conexión entre Jonas y Heidegger, en el sentido de que no están pensando en la nada, o sea, no están pensando en los no nacidos, ¿sí? Y en ese sentido creo yo que la crítica al antropocentrismo y la crítica a la ética civilizatoria tiene la validez en la bioética, porque justamente pues la bioética tiene como compromiso pensar la vida de los no nacidos. O sea, tiene el compromiso de pensar la vida en la indigencia ontológica que somos nosotros en el presente, pero en las posibilidades existentes que se fraguan en la nada, pero que deben ser consideradas para los no nacidos. Entonces, considero yo que esa idea de las futuras generaciones y de los no nacidos es absolutamente de orden ontológico y metafísico muy profunda y que debería ser considerada en esta reflexión que propone Hans Jonas sobre la vida futura y la bioética. ¿Vale? Entonces, como conclusiones, podríamos señalar lo siguiente: pues para el filósofo alemán Immanuel Kant, una formulación moral imperativa se expresa de la siguiente manera:
Obra de tal manera que tu máxima individual se convierta al mismo tiempo en una finalidad universal, en un posible reino de los fines. Sin embargo, esta formalidad moral en los tiempos de la técnica debe cambiar, dados los nuevos imperativos que demandan una idea de la responsabilidad con la vida, bioética, y principalmente con el medio ambiente, la ecología. Una formulación imperativa en un sentido bioético se formularía bajo la siguiente proposición: obra de tal modo que los efectos de tu acción no sean destructivos para la futura posibilidad de esa vida. Y bueno, eso sería un poco la presentación que tenía para el tema de el carácter modificado de la vida humana, su relación con la bioética, sus implicaciones dentro de las propuestas filosóficas de un Martin Heidegger, de un Hans Jonas, y cómo eso de alguna manera nos compromete en un pensamiento claramente alrededor del Dasein, alrededor del mundo de la vida, pero alrededor sobre todo de los no nacidos. Y esa sería un poco mi proposición filosófica para ser considerada por ustedes. Entonces, pues los escucho en caso de que tengan preguntas, inquietudes, interrogantes. Un comentario. Sí, y me parece súper curioso lo que dice de los no nacidos, pues en la socialización que hizo el Ministerio de Medio Ambiente hace poco aquí en Jericó, sobre pues un proyecto que hay para hacer unos estudios acá y, y como declarar una reserva natural temporal acá mientras hacen esos estudios para evitar la megaminería. El señor del medio ambiente que vino, que era muy elocuente, el del Ministerio del Medio Ambiente, como que el principal argumento que ponía pues para oponerse a la minería y para insistir en la importancia de esos estudios era la vida de las personas que no han nacido. O sea, sí, los campesinos que defienden el agua sí son conscientes pues que lo hacen por sus hijos, por sus nietos, los que tienen hijos y nietos, pero en general pues como que la sociedad pues no alcanza a dimensionar si no se la fuerza a ello a tener presente en sus acciones la vida de las generaciones futuras, porque finalmente pues el mundo no es de nosotros únicamente. Nos llegó en estas circunstancias y nos llegó lleno de recursos y deberíamos entregarlo en las mismas condiciones o mejores, ¿no? Entonces, eso por un lado. Lo otro es el tema de, no sé, en un momento usted mencionó que la visión de Hans Jonas tenía que ver con la precariedad también, con el hecho de que al ser humano le faltaba, o no sé si era Gellem, no sé, creo que era Jonas, que al ser humano le faltaba elementos pues para llevar su vida plenamente y por eso desarrollaba técnicas. Pero a la vez pues pienso que puede darse el caso de que las técnicas sean producto de una sobreabundancia de vida y no una escasez de medios. Eh, Pongo el caso, por ejemplo, de las técnicas titiritescas, ¿sí? El títere de guiñol o la máscara, que son técnicas que no surgen porque al ser humano le falte cuerpo, sino porque le sobra cuerpo y está dispuesto a multiplicarlo y a jugar con las posibilidades de su manifestación, ¿no? Entonces eso, por ese punto, pues sí, y ya, eso era todo el comentario. Muchas gracias, Pedro, por dinamizar este planteamiento filosófico. Sí, lo que yo he evocado un poco con Arnold Gellen, él es el de la teoría del hombre como un animal deficitario, ¿no? Entonces, bueno, Arnold Gellen, de alguna manera, él es un filósofo que viene también desde la fenomenología con Max Scheler. Recordemos que hay una discusión muy interesante en Max Scheler. Max Scheler piensa que el ser humano, sobre todo en un libro que se llama el puesto del hombre en el cosmos, eh, digamos que, y eso tiene que ver un poco con la crítica al antropocentrismo que uno encuentra en Jonas. Claramente, pues
lo que serían Scheller y Gellern serían autores antropocentristas, en el sentido de que, pues, digamos que para Scheller, él en su herencia fenomenológica plantea de que el ser humano es una espiritualidad, digamos, que habita un mundo, que habita un cosmos, ¿no? Pero es espiritualidad, o sea, es racionalidad, es libertad, es superioridad. Y Gellern, pues, se aparte un poco de esa visión un poco optimista de Scheller, de que el ser humano es espíritu, que el ser humano es libre, eh, y, y plantea que no, que el ser humano es más bien un ser deficitario, un ser que le hace falta, ¿no? Que carece. Y que esa carencia es suplida básicamente pues por dos inventos. Pero hay uno que es fundamental, que son las instituciones, pero las instituciones son fundamentalmente técnicas amalgamadas en un sistema. Entonces, técnicas e instituciones de alguna manera entran, digamos, como muletas a ayudarle al ser humano a que avance, progrese, se desarrolle. Eh, entonces, en ese sentido, hay una discusión muy interesante entre Scheller y Gellern, uno pensando que el ser humano es espíritu, superioridad, libertad, y el otro que es, no, o sea, esas cosas no existen y que lo que el ser humano es un ser deficitario y por eso necesita las instituciones. Entonces, Jonas va a decir, bueno, eso es antropocentrismo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Jonas está más cercano a Heidegger en el sentido de que, pues, para Heidegger el ser humano es indigencia ontológica, ahí en su formulación del Dasein, entendiendo por indigencia ontológica, digamos, la imposibilidad de declararse amo y señor del universo, ¿sí? Y en ese sentido me parecen muy interesantes los análisis que propone Heidegger sobre la técnica porque muestran que efectivamente el ser humano no es amo y señor de la naturaleza, sino que es un ser más, es una nada, para decirlo más en términos metafísicos, y en esa nada, pues, ¿qué se descubre? Pues se descubre una profundidad y también un vacío, y en ese sentido yo creo que Jonas también piensa el tema de eh, los no nacidos, ¿no? Porque los no nacidos de cierta manera integran esa nada, ¿sí? Y yo creo que las políticas públicas y todo sobre los temas ambientales todavía les falta considerar esa nada, ¿no? Eh, entonces, claro, los proyectos, las megaobras industriales, las megaobras de explotación y de liberación de recursos de las que habla Heidegger en la pregunta por la técnica, pues son megaobras que no prescinden de la condición, digámoslo así, indigente ontológica del ser humano. Más bien están más bien por la idea del de Arnold Gellern, ¿no? De que la técnica termina potenciando al ser humano y terminan declarándolo dueño y señor de la naturaleza, ¿ve? Entonces, por eso considero que hay una discusión muy interesante desde la bioética y la antropología filosófica, claramente, a los temas ambientales y a los temas bioéticos, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias por el aporte, Pedro. Sí, sí, Luis Carlos, Luis Juan Carlos, adelante. Hola, buenas noches. Tengo una inquietud. ¿Podría enmarcar el principio de la responsabilidad de Jonas dentro de las apuestas de la construcción de paz con enfoque territorial? Digamos que la propuesta de Jonas tiene algo muy interesante y es que él dice que la ética digamos, del principio de la responsabilidad tiene un marco contextual, digamos, un marco normativo, un marco organizativo. Eh, yo considero que sí se podría implementar la filosofía de Hans Jonas, en especial su concepto del principio de la responsabilidad, como una manera de pensarse la paz en los territorios. Yo creo que sí, o sea, en el sentido de que, bueno, lo que pasa es que también debes tener en cuenta que Jonas tiene una crítica al modelo civilizatorio. ¿Ves? ¿Cuál es el modelo civilizatorio que cuestiona Jonas? El modelo de la urbanización. Ahora, si para pensar la paz en los territorios consideramos que debemos traer todo el andamiaje instrumental de las sociedades modernas, ahí ya nos estamos alejando de Jonas, porque es que
todo el andamiaje, digamos, de industrialización, de urbanización, pues está conspirando contra la naturaleza. Y entonces allá no hay principio de la responsabilidad, sino que hay más bien es un principio civilizatorio de conquista, de transformación, de urbanización, ¿sí? A veces los proyectos de paz en Colombia han fracasado justamente porque llegaron con el concepto de civilización y urbanización a los territorios y eso los territorios no los necesitaba, ¿sí? Porque los territorios tienen sus propias dinámicas de, digamos que de amistarse, de crear dinámicas de amistad con sus bosques, con sus ríos, con sus comunidades, ¿ve? Entonces a mí me parece que el principio de responsabilidad en Hans Jonas es interesante en el sentido de que está pensando las dinámicas de las comunidades en sus maneras de organización, independientemente de un modelo de racionalización o de modernización, que como decimos es un modelo de colonización, que no está pensando la vida futura, que no está pensando el medio ambiente, que no está pensando la ética para los no nacidos. El principio de la responsabilidad es un principio de la natalidad, para decirlo más radicalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que un principio de la responsabilidad debe asegurarle la vida a los no nacidos. Y eso no implica crear proyectos urbanísticos, no implica crear conjuntos residenciales, no, esa vaina no. Eso no es principio de la responsabilidad. Es otra cosa. Y ahí yo creo que tendríamos que entrar más en diálogo con las antropologías del desarrollo, del postdesarrollo, avanzando un poco en el análisis, por ejemplo, propuestas como las de Arturo Escobar y su idea del postdesarrollo. Arturo Escobar es un antropólogo colombiano que ya se pensionó en una universidad de Estados Unidos, pero la Universidad del Cauca le ha editado algunas obras que recomiendo, por ejemplo, el libro sobre el postdesarrollo, que se llama así, que editado por la Universidad del Cauca, muy interesante. Y ahí hay una propuesta también muy interesante sobre pensarse digamos, mecanismos de paz más allá del concepto del desarrollo al que nos hemos acostumbrado en Latinoamérica, que es un concepto absolutamente dependiente, absolutamente progresista, progresista en el sentido de que lo que quiere es cambiar y alterar radicalmente el modo de vida de las comunidades y sus territorios. Y eso no es crear paz, eso es al contrario, es crear guerra, violencia, ¿no? Entonces, interesante la pregunta. Excelente, muchas gracias, profe. Señor, todo gusto. Entonces, Vladimir, que se acabó de integrar, ya estamos finalizando nuestra web conferencia. Estuvimos hablando sobre el carácter modificado de la vida humana. En la próxima sesión posiblemente hablemos un poco más largo y tendido del principio de la responsabilidad, pero quise irme por uno de los conceptos que también es importante para algunos que están leyendo este libro de Hans Jonas sobre el principio de la responsabilidad, que pues considero que es definitivo para pensar los términos de la bioética, sobre todo en conexión con temas ambientales, en los términos de la natalidad también, que son tan importantes en Colombia, porque Colombia está entrando en una fase de envejecimiento. Ustedes saben muy bien que Colombia está en una fase de envejecimiento y la natalidad está frenada. Entonces, eso es, por eso me parece importantísimo pensar a Hans Jonas, porque tenemos un problema de fertilidad. Estamos creciendo con una animadversión a la fertilidad. Y eso pues trae problemas, ¿no? Pues para el futuro. No nos vaya a pasar como ocurre en ciertos países en Europa, ¿no? Que ya están tratando de invitar a latinoamericanos para que fertilicen esas tierras, ¿no? Que tiene que ver con el principio de la responsabilidad, justamente, ¿no? Que es el principio de natalidad, les decía yo. Sí. Muy bien. Entonces, la sesión va a quedar grabada para aquellos que quieran refrescar nuevamente esta conversación que tuvimos el día de hoy. Les agradezco a los que estuvieron acompañándonos. Y bueno, una invitación para que nos encontremos en otra ocasión y seguimos debatiendo y conversando estos temas tan urgentes, tan perentorios y tan necesitados de ser pensados
en la actualidad. Muchas gracias por asistir y hasta la próxima. Gracias, excelente. Director, muchas gracias. Bueno, Gracias. de nada.